Producción documental. La producción documental comprende los aspectos de origen, creación y diseño de formatos y documentos conforme al desarrollo de las funciones propias de cada entidad o dependencia. La producción documental involucra las siguientes tareas. Identificar el tipo de documento a elaborar según la necesidad. Seleccionar los medios de elaboración, registro, impresión y el tipo de soporte que requiere la producción del documento, ya sea papel, medio magnético, correo electrónico u otros, y así su formato y tamaño. Elaboración. Conforme a formatos de uso general en la institución. Pueden ser notas internas, memorandos, cartas, circulares, actas, convocatorias e informes. La elaboración considera diplomática en términos de formalidad, imagen corporativa o logotipo de la entidad, características internas y externas, tipo de letra y firmas autorizadas. Producir. El número de copias requeridas del documento elaborado en base a la necesidad de cada institución para imprimir o grabar. Esta debe contar con un número de copias sugerido de cada documento que se produzca en la dependencia. El mínimo de 3 copias, las mismas que tendrán los siguientes destinos. Copia 1, expediente. Copia 2, archivo numérico. Copia 3, entrega al destinatario. Además de etiquetar o elaborar el rótulo sobre carpeta, caja o el soporte que sea y adjuntar los anexos. Distribuir y enviar el documento, ya sea interno o externo, aplicando los procedimientos establecidos por la institución. La ortografía es el conjunto de reglas y convenciones que rigen el sistema de escritura habitual establecido para una lengua estándar. El alfabeto o abecedario de una lengua o idioma es el conjunto ordenado de sus letras. Es también la agrupación que se lee con un orden determinado de las grafías utilizadas para presentar el lenguaje que sirve de sistema de comunicación. En el abecedario se excluyen los signos che y elle, porque son dígrafos, es decir, una combinación de 2 letras y no signos simples. Las palabras que comienzan por che y elle no aparecen en el diccionario en apartados independientes, sino que las encontramos dentro de la C y de la I respectivamente. Acentuación, supresión de la tilde. Se consideran monosílabas palabras como guión, truán, ruin, crié, fiáis, aunque haya hablantes que pronuncien sus diptongos o triptongos en sílabas distintas. La palabra solo no lleva tilde nunca, ni cuando es adverbio, solo sé que nada sé, ni cuando es adjetivo, está muy solo. Es una palabra llena, acabada en vocal y se le aplican las reglas generales de acentuación. Los pronombres demostrativos, este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas, tampoco deben acentuarse nunca porque se les aplica el mismo criterio que a la palabra solo. Verbos con doble acentuación. Los verbos terminados en cuar, como adecuar, evacuar o licuar, admiten doble pronunciación con diptongo y con iar, por tanto pueden llevar tilde o no. Los verbos terminados en iar, como acriar, expatriar, historias, paliar, repatriar, vidriar, entre otros, siguen la misma regla del punto anterior. Los prefijos son aquellos elementos gramaticales que se colocan delante de una palabra y modifican su significado. Ejemplo, automóvil, discontinuo, inmoral, hemisferio. La palabra prefijo está compuesta por 2 partes, pre, que quiere decir antes, y fijo, que significa fijar. Los prefijos se diferencian de los sufijos, que refieren justamente a aquellos elementos gramaticales que se ponen al final de una palabra y que también modifican su significado. Tanto los prefijos como los sufijos carecen de autonomía, es decir, no se los utiliza solos, sino que siempre van unidos a una palabra. Las conjunciones son una parte invariable de la oración. Por lo general no llevan acento y se definen como palabras o conjunto de palabras que se utilizan para unir 2 o más elementos de una oración o 2 o más oraciones, que pueden ser coordinantes, que es cuando tienen la misma categoría, o subordinantes, que es cuando se presentan elementos de categorías distintas. Según la idea que expresan, las conjunciones pueden ser de tipo copulativa, que es cuando suman los significados. Por ejemplo, no habla ni come.
viene y va. También otro tipo es el disyuntivo, que es cuando presentan dos opciones que se excluyen. Por ejemplo, o coges al niño o le das de comer. También está el tipo adversativa, que es cuando unen elementos de los cuales el segundo corrige algo del primero. Por ejemplo, es un libro corto pero muy interesante. Otro tipo es la distributiva, que es cuando presentan dos elementos a los que unen como alternativas. Ejemplo, esa tarde ya salía el sol, ya se escondía. Y el último es la explicativa. El primer elemento es aclarado por el segundo. Por ejemplo, los hombres somos omnívoros, es decir, comemos de todo. Uso de las mayúsculas y las minúsculas. Se usa la mayúscula al principio de un escrito, después de un punto seguido y un punto aparte. Cuando escribimos nombres propios y los nombres dados a animales, también se escriben en mayúsculas, así como los nombres geográficos y los atributos divinos, como santo, redentor, monseñor, pastor, entre otras palabras. Los sobrenombres también se escriben en mayúsculas, así como los títulos de obras, como el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Los títulos de autoridades también se escriben en mayúscula, como por ejemplo secretaria, gerente de ventas, entre otros. Los números romanos y los nombres de instituciones también se escriben en mayúscula, así como también los nombres de las ciencias, biología, psicología, entre otros. Generalmente también se escribe en mayúscula después de dos puntos. Los extranjerismos y las voces latinas son palabras precedentes de otras lenguas las cuales deben adaptarse a la escritura y a la pronunciación del español siguiendo las reglas de acentuación. El sustantivo y el género. Los sustantivos que terminan en consonante hacen el femenino añadiente a una A. El aprendiz, la aprendiza, también la aprendiz. Hay algunos sustantivos que tienen diferente género en el español de España y el de América Latina. El bikini, la sauna, el sauna. El número. El plural de las palabras tónicas que se forman añadiendo es ES o S. Se percibe cierta tendencia variable según en los países a dar la precedencia en la lengua culta a las variantes en ES. Bambúes, bambús, bisturíes, bisturís. El verbo. Los únicos verbos en la lengua actual presentan dos participios, uno regular y el otro irregular. Estos son imprimir, imprimido e impreso, freír, freído y frito. Algunos verbos admiten dos formas de diptongo y otra sin diptongo. Cimiento, cimento. Las preposiciones. El uso de la secuencia de las preposiciones tras verbos que indican movimiento, tales como ir, venir, volver, salir, con el sonido de en busca de. Las periferias de probabilidad, deber de más informativo, pueden utilizarse también sin las preposiciones. La técnica de digitación se define como la habilidad y destreza a la manipulación del teclado para digitar información e interactuar con el software. Para habilidades y destrezas con velocidad y precisión, debemos digitar textos utilizando la tecnología disponible, usando las técnicas de digitación y el desarrollo de habilidades y destrezas para el logro de la velocidad y precisión de acuerdo con los requerimientos y las normas de salud ocupacional, aplicando una buena postura. Elementos y útiles para el proceso de digitación. Los equipos de transcripción han estado presentes desde hace muchos años atrás, desde los primeros dispositivos como las máquinas de escribir, seguida de la computadora, y actualmente se están creando equipos de digitación y transcripción cada vez más novedosos, llegando hasta las pantallas inteligentes o mejor llamadas touch o tableros digitales. Técnicas para digitar correctamente. Las manos deben estar completamente relajadas y los dedos ligeramente curvados deben reposar sobre las teclas guías del teclado. No es necesario hacer mayor presión sobre las teclas. El centro de tu cuerpo debe estar alineado con la letra H del teclado.
Conocer con qué dedo y con qué mano se debe presionar cada tecla, no mirar el teclado. Debe realizar pausas activas cada 2 horas, cambiar de actividad para descansar los ojos, realizar ejercicios de estiramiento de los brazos, manos y dedos. Técnicas de digitación progresiva. Consiste en comenzar con un ritmo suave de digitado y luego ir aumentando la velocidad de la digitación a medida que esté digitando. Para llegar a ser un buen quenista es importante trabajar en 2 elementos importantes: el movimiento e independencia de los dedos. Para ello es bueno el estudio de las escalas, pues nos ayuda a desarrollar mejor nuestra digitación. Es importante tener en cuenta que todo ejercicio debe comenzar de manera lenta y darle su velocidad real de manera progresiva. La digitación es un elemento imprescindible para obtener la interpretación deseada y una buena técnica.